Buenas noches. Agradecemos al Señor una vez más que nos podamos encontrar en este nuevo día miércoles para juntos poder continuar meditando en la palabra del Señor, continuar avanzando a través de la carta que estamos estudiando del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 5. Hoy nos corresponde concluir ese capítulo y esperemos que sea un tiempo de mucha edificación para cada uno de nosotros. Antes de comenzar, les invito a que nos podamos encomendar al Señor para juntos pedir su dirección en todo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por este tiempo que tenemos, Señor, para eh, usarlo meditando en tu palabra, Señor, profundizando en ella, Señor, y conociendo a través de ella el plan que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, y también el plan que tienes como iglesia de Cristo. Rogamos tu guía, tu dirección en todo, Señor. Rogamos que nuestros corazones puedan estar dispuestos, Señor, y receptivos a tu palabra, Señor. Te pedimos todas estas cosas y nos encomendamos, Señor, a ti en el nombre de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Bien, como decíamos, estamos en el capítulo 5. Hoy nos corresponde avanzar desde el versículo 9 hasta el versículo 13, pero como siempre quisiera hacer un repaso breve por lo que vimos el miércoles pasado. Leamos por favor en el capítulo 5, desde el versículo 1 al 8. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Estos 8 capítulos fueron los que vimos la semana pasada, abordando un problema de inmoralidad que se había producido en el interior de la iglesia de Corinto. Precisamente el mensaje de la semana pasada lo habíamos titulado Inmoralidad en la iglesia, por esta situación que se había presentado de una persona que se encontraba en problema de pecado sexual, de fornicación, y no había sido disciplinado. No había sido disciplinado. Esta noticia, junto con otras noticias, llegaron a oídos del apóstol, el cual, ante la situación y la condición tan lamentable de la iglesia de Corinto, envió su carta. Han sido varias cartas las que se enviaron por el apóstol. Son, la verdad, más de 2, pero nosotros contamos con solamente 2 cartas. Nos imaginamos que las otras cartas no eran cartas inspiradas y, y que precisamente lo que tenemos el día de hoy es lo que fue inspirado por el Espíritu Santo.
y por ende han sido conservadas para la instrucción del cuerpo de Cristo. Como decíamos, se presenta una situación de una persona en pecado y los líderes, que son los llamados en medio de la congregación a poner disciplina, no hicieron nada. Estaban lamentablemente toda la iglesia en la misma condición espiritual, una condición de orgullo, de envanecimiento, y malentendieron todo lo que el apóstol les había enseñado, porque el apóstol precisamente, por lo que vamos a ver el día de hoy, les había hablado de aplicar disciplina, pero ellos no entendieron las cosas como debieran haberlas entendido. Sus oídos no estaban dispuestos, no estaban disponibles, sus corazones a recibir la palabra del Señor. Por tanto, como hemos visto ya en estos 5 capítulos, la situación de la iglesia de Corinto era muy, muy lamentable como iglesia. El apóstol aquí en el versículo 5, con una actitud bastante enérgica, va a sancionar y va a aplicar la disciplina correspondiente a esta persona. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo era precisamente el expulsar a la persona de la iglesia, excomulgarlo de la comunión de los creyentes, sacarlo totalmente de la membresía de la iglesia, cosa que no había hecho la iglesia y debía haber hecho. Finalmente termina el apóstol mencionando el por qué la iglesia no había hecho esto, o sea, el por qué se debe aplicar disciplina, por qué la disciplina en el cuerpo de Cristo tiene que ser aplicada, es saludable. La última parte de estos versículos que hemos estado leyendo dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si ese pecado queda sin sancionar, toda la iglesia finalmente va a ser corrompida, toda la iglesia va a ser contaminada con el pecado. Así como la levadura hace su efecto en toda la masa, así como una manzana en un cajón, lo más probable es que si no es sacada, echa a perder todas las demás manzanas. Lo mismo en el sentido espiritual, en la esfera del cuerpo espiritual, que es la iglesia de Cristo. Por tanto, ya que nosotros hemos sido resucitados a una nueva vida, hemos sido transformados, está presente en nosotros la naturaleza divina por la persona del Espíritu Santo, que nos ha hecho, que nos ha regenerado, que nos ha traído a una nueva vida, que nos ha hecho nuevas criaturas. Por tanto, lo que nos dice el versículo 7 y 8: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Si ya ocurrió aquello en la esfera espiritual en cada uno de nosotros, en aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia local, si esto ya ocurrió espiritualmente en nosotros, entonces ya estamos en condiciones de que eso se deje ver en la vida práctica, en la vida diaria, en nuestra actitud frente al pecado. Versículo 8: así que celebramos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando nosotros cedemos al pecado, es un ceder voluntario del corazón. ¿Por qué? Porque ya han sido rotas las cadenas del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Por tanto, si nosotros caemos
en conductas pecaminosas, en prácticas de pecado, es porque voluntariamente lo hemos decidido. Porque ya está presente en nosotros precisamente el poder de Dios para hacer frente al poder del pecado. Hasta aquí habíamos llegado en la semana pasada. Hoy nos corresponde, para finalizar el capítulo, precisamente avanzar desde el versículo 9 al versículo 13. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. El título que hemos dado a la meditación de hoy, al mensaje de hoy, es Iglesia, la esfera de la disciplina bíblica, dando a entender que la disciplina que el Señor dejó, esa disciplina correctiva, esa disciplina saludable y necesaria en la vida de cada uno de nosotros, el Señor la ha dejado para que sea aplicada únicamente en la esfera de la iglesia local, no con todos los hombres que habitan este mundo, sino la esfera espiritual del cuerpo de Cristo. Bueno, en el versículo 9 dice, volviendo a leerlo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Con esto que nos dice el versículo 9, el apóstol precisamente nos da a entender que ya había enviado anteriormente una carta a la iglesia de Corinto. Esta es precisamente la carta que les había mencionado, que no fue conservada. El Espíritu Santo, el Señor no la quiso conservar. Es tan sencillo como eso. No era necesario que así fuera. Pero fue allí que el apóstol les dice y les entregó esta instrucción a los corintios, que no debían juntarse con inmorales, con fornicarios, como dice acá en el versículo 9. El hecho de que aquella epístola no esté presente no significa que la palabra de ellos está incompleta, no afecta para nada, la verdad, a las escrituras, al concepto de las escrituras, de la inspiración bíblica. Como decimos, no todos los escritos del apóstol Pablo fueron inspirados, solamente los que el Señor ha conservado hasta el día de hoy. Todos los escritos que encontramos en el Nuevo Testamento, cuya autoría es precisamente el apóstol Pablo, todos ellos son escritos inspirados y por ende fueron conservados. Y aquellos que no fueron conservados es porque el Señor no lo consideró así. Lo más probable es que no hayan sido inspirados. Por eso que no se encuentran en el canon de las Escrituras. Eso es lo que nos da a entender la primera parte de este versículo. La segunda parte dice que no os juntéis con los fornicarios. Precisamente ese había sido un mandato del apóstol, una indicación. No os juntéis. Literalmente aquello significa no se mezclen con, no se asocien íntimamente con. La idea aquí, al decir no se junten, la idea aquí es mantener una intimidad, una estrecha relación con.
Y precisamente los creyentes no deben mantener una estrecha relación con otros que se dicen creyentes, pero que están practicando graves pecados, como los que se van a mencionar en, aquí en esta porción que veremos el día de hoy y lo que vimos precisamente la semana pasada también. No significa que el pecado no sea pecado, el pecado siempre es pecado, el pecado siempre ofende a Dios, pero a lo que nos referimos con gravedad de pecado es que hay pecados que tienen consecuencias mayores. Por eso que hay pecados que deben ser abordados de una manera distinta en el seno de la iglesia local. Hay pecados que van a traer consigo una disciplina bíblica. El Señor así lo ha mandatado. Lo vimos precisamente la semana pasada. Y la iglesia falla y la iglesia desobedece al Señor cuando no hace tal cosa. Si los fornicarios acá mencionados no responden a la amonestación y a la advertencia de los hermanos y de toda la iglesia, deben ser excomulgados y expulsados de la iglesia. La semana pasada habíamos mencionado precisamente los pasos que el Señor Jesucristo dejó en Mateo capítulo 18 al respecto, aquellos pasos que tienen que ver con eh, tratar con el pecado dentro del cuerpo de Cristo. 4 pasos que habíamos mencionado y que más adelante, ya al finalizar el mensaje, vamos a volver a leer. A estas personas que se confiesan creyentes, no se les debe permitir, si se encuentran en esa condición de vida, en esa práctica de vida, no se les debe permitir ningún servicio dentro del cuerpo de Cristo. Ninguno. Es más, deben ser sacados de la membresía de la iglesia. El Señor manda que así sea. Deben ser sacados del contexto de la iglesia local. Así el Señor lo ha determinado, separados completamente de la comunión de la iglesia. La primera carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 2, dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mandato apostólico. El apóstol aquí es bastante claro con lo que dice, que la persona debe ser sacada de la comunión al aplicársele la disciplina bíblica. Tiene que haber consecuencias para tal persona, porque ha quebrantado la palabra de Dios, porque ha ofendido a Dios. Otro texto de Efesios capítulo 5, versículo 11 nos dice, le dice a la iglesia: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La iglesia no puede mantener y permanecer indiferente ante el pecado grave de uno de sus miembros, de aquellos que conforman la iglesia local. Debe la iglesia aplicar una disciplina a través de sus líderes, de sus pastores, de sus ancianos, lo que no habían hecho los líderes de la iglesia de Corinto, y que por ende lo tuvo que hacer Pablo. No significa que Pablo lo hizo porque era apóstol, no. Lo hizo y tuvo que intervenir porque precisamente los líderes de la iglesia de Corinto, envanecidos y orgullosos ellos, no lo hicieron, pero debieran haberlo hecho. Otro pasaje, 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 6, 14 y 15, en relación a esto mismo que nos dan y nos muestran a través de otras cartas del apóstol Pablo cómo tuvo que tratar también aspectos de indisciplina en otras congregaciones. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Aquí vemos también la indicación del apóstol acerca de separarse de aquellas personas, ya, de aislar a aquellas personas. Lo que nos muestra el texto claramente, el versículo 15 sobre todo, es que se encontraban en los primeros pasos de la disciplina bíblica, en los primeros pasos de la amonestación. Todavía aquella persona era considerada y debía ser considerada como un hermano. Pero aquí en el capítulo 5, aquella persona es sacada de la comunión y considerada como nos dijo el Señor Jesucristo, como un gentil, como un pagano, como un no cristiano. Pero no hay ninguna contradicción en lo que nos dice esta porción de la carta a los tesalonicenses que hemos leído con lo que el apóstol nos menciona aquí en el capítulo 5. Simplemente se encontraban en pasos distintos en lo que tiene que ver con la disciplina bíblica. Antes del versículo 10. Se dice que el propósito de esta separación, de ese aislamiento, es mover a la persona involucrada al arrepentimiento. Eso es lo que se desea alcanzar. No es simplemente, o no es, mejor dicho, eh, no es, no es un acto destructivo de destruir a la persona, de humillar humanamente a la persona. No, no tiene que ver nada con eso. Lo que se desea es mover a la persona al arrepentimiento. Es que la persona vuelva al camino de obediencia del cual se ha salido. Porque como dijimos, si el pecado no es sancionado, el pecado se va a extender por toda la iglesia y va a terminar corrompiendo al cuerpo de Cristo, que es lo que el Señor no desea. Por eso que le dejó a la iglesia estas directrices. Por eso a través del apóstol Pablo fue entregada toda esta enseñanza que tiene que ver con la disciplina bíblica, que nosotros tenemos que recordar como iglesia, para no oponernos cuando se presenten situaciones como esta, para no mostrar una actitud condescendiente con la persona que ha caído en una práctica de pecado. Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. El apóstol aquí tiene que hacer precisamente una aclaración para que esta vez no sea mal entendido, mal comprendido por los corintios y por toda la iglesia a lo largo de los siglos, porque estos han quedado como principios para ser aplicados por toda la iglesia a lo largo de su historia. Pablo aquí no se refiere, dice, a la completa separación de los fornicarios de este mundo, o de los avaros, o de los ladrones, o de todos los pecados que se mencionan acá. El apóstol está hablando de los incrédulos en general en este versículo 11, este versículo 10, perdón. Cuando dice no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Como habíamos dicho, los corintios habían interpretado mal el consejo anterior, el mandamiento anterior que el apóstol les había entregado acerca de asociarse con inmorales. Ellos solamente entendieron que los problemas de inmoralidad se iban a dar solamente con incrédulos, cosa que no es así. Precisamente toda la carta a los Corintios nos va a mostrar y nos va a recordar la capacidad del creyente para pecar.
Y precisamente aquello fue mal entendido, mal comprendido, y el apóstol tiene que volver a abordar aquello, volver a hablar acerca de eso, a enseñar acerca de eso. Y es lo que se tiene que hacer todas las veces que sea necesario. La parte final del versículo 10 dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro, la única manera de no tener ningún tipo de contacto con incrédulos, con personas que practican esto en su vida diariamente, sería salir del planeta. Sería la única manera. Porque este tipo de personas son las que abundan precisamente en este mundo. El tema es que no es lo mismo, el apóstol aquí nos hace ver que no es lo mismo para la iglesia el pecado entre incrédulos que el pecado que tiene que ver con un miembro que pertenece al cuerpo de Cristo, que pertenece a la iglesia. No podemos aislarnos, esto como un paréntesis, no podemos aislarnos completamente de la sociedad, ni tampoco es algo que el Señor nos ha mandado. El Señor no nos manda a aislarnos, a separarnos del mundo, a separarnos del mundo en maneras de pensar, sí, en práctica de vida, sí, pero en nuestra vida diaria inevitablemente nos tendremos que relacionar de una u otra forma con los incrédulos, con los de afuera, con aquellos que no pertenecen al pueblo del Señor, con aquellos que no pertenecen a la iglesia. Pero lamentablemente a través de la historia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no hemos comprendido bien esto. Y nos hemos aislado de la sociedad muchas veces cuando el Señor precisamente nos dejó en medio de la sociedad. Del Señor, lo que el Señor desea que ocurra con nosotros es que nos separemos de, de ese concepto mundanal, de ese sistema de pensamiento. Pero la única forma de alcanzar a los perdidos es relacionándose de una u otra forma con ellos. La iglesia lamentablemente no ha entendido bien esto. Y hace un tiempo, precisamente, hace unas semanas atrás, tuvimos unas votaciones, unas elecciones, en las cuales hubo que exhortar a la iglesia a que tiene que ser sal, que estamos llamados a ser sal. Que estemos separados del mundo no significa que, que nos abstengamos de influenciar al mundo con el Evangelio, con nuestra manera de vivir, con la sal que estamos llamados a hacer, que estamos llamados a salar precisamente a este mundo. Como decía, hubo que exhortar a las personas una y otra vez a hacerlo, porque este concepto ha sido entendido mal y como que debemos aislarnos completamente. No debemos aislarnos. De lo que nos debemos separar es del pecado. No del pecador, porque al pecador tenemos que entregarle el Evangelio. Tenemos que separarnos de su influencia, de su mala influencia. Precisamente el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 15 al 18, versículo 18, perdón, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que no seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del mal. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hemos sido enviados por Cristo precisamente
a llevar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación. Como hemos visto, el Señor no nos manda que huyamos al desierto, o a los conventos, o a los monasterios, como lo hizo la iglesia en algún momento de su historia, malentendiendo precisamente estas cuestiones, entendiéndolas totalmente de una manera equivocada. Pues precisamente es a ese mundo perdido al que hay que darle testimonio. A ese mundo perdido hay que entregarle el Evangelio. ¿Cómo nos vamos a separar de ellos si tenemos que predicarle la palabra de Dios? Si tenemos que modelar el Evangelio delante de ellos. Si tenemos que mostrarles que Cristo realmente cambia y transforma nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Si es que nos aislamos del mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que no desea el Señor es que nos conformemos a la manera de pensar del mundo. Eso es lo que no desea el Señor. Que nos conformemos a la manera de pensar del mundo. Que seamos contaminados por el mundo. Pero la responsabilidad no es del mundo, es nuestra. Siempre es nuestra. Nunca es del mundo. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se nos dice en este pasaje que no debemos conformarnos a este siglo, a la manera de pensar del mundo, al molde de pensamiento del mundo. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Filipenses capítulo 2, versículo 15, siguiendo este mismo sentido, nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos llamados a brillar en medio del mundo, a brillar para dar a conocer el Evangelio, para mostrar lo que Dios puede hacer en una vida, cómo Dios puede cambiar y transformar una vida. Y somos llamados a ser luminares en el mundo, a ser sal, a ser luz. Y dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La responsabilidad para ser y mantenernos sin mancha, sin contaminación, en medio de una generación maligna y perversa, la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. No es del mundo. No tiene por qué serlo del mundo. Al mundo no le interesa nada eso. Le es totalmente indiferente aquello. No debemos evitar el contacto con el mundo, entonces lo que debemos evitar es la influencia, la mala influencia del mundo. Como eh, mencionábamos hace un momento en el sentido de lo que significa el término no os juntéis, lo que debemos hacer precisamente es evitar mezclarnos con el mundo y asociarnos íntimamente con el mundo, como la expresión que utiliza el apóstol precisamente en la carta de los Corintios, unirnos en yugo desigual con el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que evitar.
hacer. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal dice ni aun comáis. Lo que el apóstol Pablo hace aquí es advertir a los corintios en cuanto a tener comunión con alguien que llamándose hermano se dé a la práctica de los pecados aquí mencionados. Lo que el apóstol aquí está hablando de una vida que practica este pecado. Está hablando de práctica de pecado. Indica claramente que la excomunión, el ser sacado de en medio de la iglesia local, de la comunión de los creyentes, no es algo que se limita solamente al pecado de inmoralidad que vimos, que abordamos la semana pasada, sino, como nos dice el versículo 11, sino a todo aquel que llamándose hermano, confesándose cristiano, fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, fuere maldiciente o difamador, eso es lo que significa, o borracho, o un ladrón. Toda esa lista de pecados entra en o da lugar a que se aplique la disciplina bíblica. Los términos griegos, dice, que se usaban aquí para identificar los pecados son sustantivos, lo que indica pautas de comportamiento, prácticas de vida. No es algo que se hizo una única vez. En tal caso no debiese ser aplicada la disciplina. Pero el apóstol aquí nos está mencionando, nos presenta pautas de comportamiento, modos de vida. Por tanto, allí sí procede la disciplina bíblica, de alguien que llamándose hermano esté practicando precisamente este tipo de vida. ¿Pueden los creyentes desarrollar pautas de pecado? La respuesta es sí. Precisamente lo hemos visto en lo que vamos de esta carta, que es posible que un cristiano se mimetice de tal manera con el mundo que se haga difícil distinguir entre uno y otro. Muchas veces puede ocurrir eso. Estas prácticas de pecado hacen que el creyente no se distinga del incrédulo para nada. Y la iglesia de Corinto precisamente tenía miembros que se encontraban en estas prácticas que son mencionadas aquí en el versículo 11. A lo largo de la carta, de esta primera carta que todavía nos queda bastante por avanzar, veremos que se encontraba en la iglesia esta clase de personas: fornicarios, avaros, idólatras, difamadores o maldicientes, borrachos, ladrones. Vaya característica, vayas cualidades de estos cristianos. Toda esta epístola nos va a recordar precisamente la capacidad pecadora de los creyentes. ¿Podemos caer? Lamentablemente, sí, podemos caer. Y lo más lamentable es que caemos muchas veces en una práctica de vida como esa. La parte final del versículo 11 nos dice: con el tal ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis. Por mandato apostólico a la iglesia se le prohibió tener
terminantemente tener compañerismo cristiano con el involucrado, como dijimos aquí cuando leímos el versículo 2, que el tal fuese quitado de en medio de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El apóstol, al parecer, tuvo que dejar instrucciones contra el pecado en todas sus cartas. Tuvo que dejar instrucciones para aplicar la disciplina a todas las iglesias a las cuales les envió cartas, porque en todas se iba a presentar más temprano que tarde problemas de pecado, prácticas de pecados, en personas que se llamaban a sí mismas hermanos, que se confesaban cristianos. El apóstol prohíbe todo contacto con estas personas, que sean aisladas, que sean separadas, ni aún el compartir juntos con ellos una comida. Esto podría estar haciendo referencia a una hospitalidad privada, si bien no verlo en el contexto de la iglesia porque fue sacado, pero recibirlo en casa sin ningún problema. Y es lo que el apóstol manda a no hacer precisamente. Prohíbe terminantemente que eso se haga con la persona. El comer acá pudiese incluir también, piensan algunos, la cena del Señor. Lo veo poco probable, pero lo menciono. Si fue sacado de la comunión de la iglesia, es obviamente que no se le debe permitir continuar participando en la cena del Señor. Nuevamente decimos, con esto lo que se busca es el arrepentimiento de la persona. Eso es lo que se busca, no se busca otra cosa, que la persona se arrepienta, confiese su pecado y se vuelva de su camino de desobediencia, de su camino de pecado. Con esto queremos decir también, o aprovechar de mencionar, que esta es la única separación que se menciona en relación al cristiano. La Biblia no enseña algún otro tipo de separación en lo que tiene relación al cristiano. Nosotros por doctrinas de hombre y tradiciones, muchas veces inventamos todas otras cosas, todas otras separaciones, que no son bíblicas. La única separación bíblica que encontramos aquí es este tipo de separación. Versículo 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Precisamente el apóstol Pablo va a pasar a hablar a los que están, va a mencionar a aquellos y va a hacer una distinción entre los que están dentro y los que están fuera. Los que están fuera son los incrédulos, ¿ya? Los mandados, los malvados en el mundo, serán juzgados por el Señor en el día venidero. La iglesia tiene la responsabilidad de aplicar disciplina a los que están dentro, no a los que están fuera. Por eso el título del mensaje: Iglesia, la esfera a aplicar la disciplina bíblica. Con los de afuera tenemos la responsabilidad de entregarles el Evangelio, de modelar el Evangelio, de darles testimonio, pero no tenemos la responsabilidad de aplicarle disciplina a ellos.
Esa es un campo que escapa a la responsabilidad de la iglesia. Ese juicio lo verá Dios directamente. En relación al creyente disciplinado y expulsado de la iglesia cristiana, la iglesia tiene la responsabilidad de continuar orando por aquella persona para que se arrepienta, para que se vuelva al camino de obediencia, de pureza, de santidad. Esa es la responsabilidad que tiene la persona, o sea, la iglesia de Cristo, con los que están dentro y son puestos fuera, son expulsados, son excomulgados, son sacados de la comunión, son sacados de en medio, como leíamos en el versículo 2. No es que ya se sacó un problema menos, no, la iglesia tiene que continuar intercediendo por aquella persona, orando, afligiéndose en su corazón como cuerpo de Cristo, porque ese que ha sido sacado se confiesa como cristiano, se confiesa como hermano, forma parte o formaba parte de la iglesia local, de la membresía de la iglesia. Como vemos, la iglesia tiene la responsabilidad delante del Señor de aplicar disciplina bíblica a los que están dentro. Allí está su responsabilidad en cuanto a la disciplina bíblica, con los que están dentro, no con los que están fuera. Versículo 13. Por los que, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Último versículo. Como decíamos, los que están fuera de la congregación no entran en el campo de la disciplina de la iglesia. Dios se encargará directamente de aquello. Estamos para darles testimonio, no para aplicarles disciplina. Ellos se encuentran en otra esfera. Pero sí tenemos el mandato y la responsabilidad de aplicar disciplina a los que están dentro. La segunda parte de este versículo 13 dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros, o quiten a ese perverso de entre vosotros. Es un mandamiento enérgico del apóstol que menciona nuevamente. El creyente descarriado debía ser puesto fuera de la esfera de la iglesia, para que allí Dios tratara con él directamente. Por eso que, como leíamos la semana pasada, en el versículo 5 de este capítulo, cuando dice, el tal se ha entregado a Satanás, se ha entregado a esa esfera donde Satanás reina, donde Satanás es el Señor de este mundo. Aquellos individuos que se encuentran bajo la influencia del maligno. A eso hace mención cuando se habla de los que están afuera. Ahí Dios trataría directamente con aquel individuo, ya no a través de la iglesia. Esto también, por ende, demanda un anuncio público en la iglesia de que esta persona ya no forma parte de la iglesia local. Nuevamente decimos, el anuncio debiera ser hecho con un genuino dolor y debería ir seguido de una intercesión continua por la persona en desobediencia, por el creyente que se ha descarriado. Segunda carta a los Corintios precisamente nos va a mostrar que esta persona finalmente se arrepintió,
y por ende fue restaurado nuevamente a la comunión de la iglesia. Porque eso es lo que se debe hacer cuando la persona se arrepiente de su pecado, se arrepiente de su maldad, vuelve a ser nuevamente incorporado en el cuerpo de Cristo para pasar por un proceso de restauración. Y la iglesia, la verdad que la iglesia nunca deja de interceder por esta persona. Como decía precisamente, en 2 Corintios se muestra que esta persona finalmente se, se dio a la razón, confesó su pecado y hizo lo mismo, dijo lo mismo que dice Dios. Eso es lo que significa confesar. Llamar pecado al pecado. Confesar el pecado cometido. Como vemos, la disciplina en la iglesia no es, no es nada fácil, ¿ya? No es popular dentro del pueblo de Dios, no, no es popular. Es más, algunos hermanos en su ignorancia reaccionan mal y se oponen, aunque no lo den a conocer directamente, pero indirectamente hay ocasiones que se entera que cuando se le aplica un acto disciplinario a una persona, hay muchos creyentes que se oponen. Primero, porque ignoran lo que enseña la palabra de Dios. Precisamente hoy y la vez pasada nos ha correspondido hablar precisamente acerca de esto. Por eso que es necesario que nosotros lo entendamos, que es palabra de Dios, que es mandato del Señor, que es algo que el Señor dejó establecido. No es fácil. Yo creo que para nadie es fácil. No es fácil tampoco para los líderes en la congregación el lidiar con estas cuestiones. Pero es necesario, es muy necesario. Es mandamiento del Señor. Y la iglesia está llamada precisamente a velar por la santidad del cuerpo, por la pureza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor lo ha establecido así en medio de su pueblo. Es un mandato que debemos obedecer, que debemos aplicar con verdad, en amor, pero con decisión, como nos lo muestra Pablo aquí en este capítulo 5 que hemos estudiado. Ya para finalizar, quisiera que pudiésemos leer precisamente Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todo este párrafo que hemos leído tiene que ver precisamente con
la disciplina a aplicar en la iglesia local. Son principios que el mismo Señor Jesucristo dejó establecido para su pueblo, para la iglesia. Y la responsabilidad de la iglesia precisamente es aplicarlos cuando fuere necesario. Y la palabra de Dios nos muestra precisamente cuándo es necesario aplicar la disciplina bíblica y de qué manera aplicarla, siguiendo estos pasos que Él nos ha entregado a través de su palabra. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos para finalizar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, Señor. Te agradecemos porque nos has ministrado con tu palabra, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, ha hablado a nuestros corazones. Y te rogamos, Padre Celestial, porque aquello que nosotros debamos entender y comprender, Señor, de esta verdad, lo hagamos. Porque entendamos que es un mandamiento tuyo, Señor, que tú deseas la pureza y la santidad de tu pueblo. Que la santidad nuestra, Señor, no es algo indiferente para ti, no es algo sin importancia delante de ti. Tú nos dices en tu palabra que estamos llamados a ser santos porque tú eres santo, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo y te rogamos que como iglesia, Señor, podamos seguir las instrucciones bíblicas que hemos visto en estos últimos días, Señor. Que las podamos aplicar conforme tú nos las muestras, Señor, en tu palabra. Conforme el Señor Jesucristo las dejó establecidas. Conforme el apóstol Pablo también las aplicó, Señor. Conforme a lo que Él nos enseñó. Conforme a la doctrina que se dejó, Señor, que tiene que ver con el funcionamiento de toda iglesia local. Ayúdanos, Señor, para que lo hagamos como iglesia, Señor. Que todos precisamente estemos profundamente interesados e involucrados, Señor, en la santidad de cada uno de los creyentes, Señor. Que no sea indiferente para nosotros aquello, Señor, porque estamos llamados a cuidar a nuestros hermanos, a orar por nuestros hermanos, a instruir, a orar unos por otros, a amonestarnos mutuamente, Señor, a aconsejarnos, a orientarnos, a amarnos, Señor. Padre Celestial, que este sea el sentir de cada uno de nosotros como iglesia local. Así te lo pedimos, así te lo rogamos, Señor. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hemos concluido este capítulo 5. Dios mediante, la próxima semana entraremos a lo que es el capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios y les invito a que puedan leer precisamente el capítulo 6 para que ya lleguemos con algo en mente y sepamos de qué va a tratar precisamente el próximo estudio del día miércoles. El Señor les bendice. Buenas noches.